Buenos días. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a UNEF por contar una vez más con la revista Energías Renovables. Yo creo que tenemos una relación muy buena, muy bonita y nos hace mucha ilusión siempre poder participar y ayudaros en este tipo de jornadas. Así que a seguir contando con nosotros siempre que lo necesitéis. Y para no quitarnos más tiempo, vamos a comenzar ya. Yo creo que el vídeo que hemos visto es una magnífica presentación, ¿no?, de la mesa que tenemos aquí. Y me vais a permitir a mis compañeros de mesa que os presentéis uno a uno, porque como no nos conocemos, no sé si tú eres Cristóbal, eres Manuel. Entonces, me han dicho que Ángel no ha podido asistir. Entonces, tenemos un poquito más de tiempo, que siempre viene bien. Entonces, si os parece, lanzo el primer bloque, la primera pregunta, que yo creo que es un poco más genérica, que es un poco para presentarnos, para introducir esta mesa, y os vais presentando porque, ya os digo, no sé cuál es cuál. Entonces ya me voy ubicando yo también para poder seguir la mesa. Bueno, pues el primer bloque yo creo que es obligado la relación entre biodiversidad y fotovoltaica. Aquí me gustaría que se hablase de cómo se consigue esta relación, cómo se puede medir correctamente todo esto que hemos visto en el vídeo, también cómo se hace y sobre todo con qué objetivos, qué finalidad tenemos. Entonces, no sé si alguien tiene preferencia por empezar o lo decido yo misma. Pues empezamos por el final y vamos viniendo para acá. Vale. Nada, buenos días. Yo soy Cristóbal. Bueno, es una pregunta muy amplia. Tenemos aquí a Manuel, que es catedrático de Ecología, y la verdad que empezar a mí teniendo que explicar esto me supone ya un reto, y seguro que él luego puede abundar mejor. Pero al final lo que tenemos yo creo que lo relevante, más allá a los métodos y los procedimientos que establezcamos o que utilicemos, ya la parte metodológica sobre cómo medir la biodiversidad y cómo compararla, creo que lo que es muy relevante es que seamos conscientes de la cantidad de superficie que estamos interviniendo en el paisaje, que va a seguir aumentando, que este tipo de uso del suelo va a permanecer durante 25, 30, 40 años, y tenemos que plantearnos qué efectos y qué situaciones y qué podemos aprovechar de estas transformaciones. No podemos perder de vista que, en general, en la península los proyectos se están estableciendo sobre terrenos agrícolas, y no podemos perder de vista los impactos que tiene sobre la biodiversidad la agricultura tal y como se practica en general, y sobre todo hacia dónde va la agricultura. Vamos cada vez a un modelo mucho más intensivo. Hasta hace prácticamente 5 o 10 años había amplísimas superficies de España con una agricultura extensiva que era la que permitía que tuviéramos una comunidad de aves agroesteparias riquísima, única en Europa, el único lugar de Europa donde se había conservado con esas características. Pero es que la agricultura ya ha cambiado. Es verdad que han llegado las plantas, pero ha cambiado la agricultura, y ahora nos encontramos con un montón de cambios en los que las plantas vienen a suponer uno más. Entonces creo que deberíamos aprovechar la gestión que podemos hacer de las plantas, porque sobre los terrenos agrícolas y sobre el paisaje agroestepario realmente tenemos muy poca capacidad de gestión, e incluso cuando gestionamos a través de la PAC muchas veces podríamos plantearnos si es positivo o no es positivo para las aves agroesteparias, como las estamos enfocando. Deberíamos aprovechar estas oportunidades que son las plantas fotovoltaicas, y sobre todo algo en lo que sí que quiero ya señalar por no robar mucho tiempo, es la importancia crucial que debemos dar al suelo. Tenemos que ir a plantas en las que hagamos el mínimo movimiento de suelos. Si no se mueve el suelo, mejor. Tenemos que evitar cualquier alteración del perfil del suelo.
porque eso es lo que luego nos va a permitir que esas plantas pues acaben teniendo posibilidad de una restauración ambiental, de una integración, de una mejora o de un diseño de la planta que sea efectivo y que pueda ser soporte de biodiversidad. Si trabajamos el suelo con una técnica de ingeniería, vamos a llamarla tradicional, pues nos vamos a encontrar con problemas luego graves en operación, en explotación, pero por la parte que toca de biodiversidad es muchísimo más difícil el conseguir luego recuperar esos espacios y que puedan llegar a ser un modelo, unas plantas de las que podamos estar orgullosos, que podamos ir a enseñarlas a nuestros clientes, a la sociedad, ¿no? Al final no podemos obviar el contrato social al que tenemos que responder y por eso, aunque es un tema sobre el que en general no se suele hablar, yo creo que deberíamos prestar muchísima atención al suelo como base de cualquier de la biodiversidad y en particular en los medios agrícolas. Vale, si te parece, ¿se pueden tener todos los micros a la vez? Vale, es que como hay en algunas ocasiones que continuamos con tu compañero. Muy buenos días, soy Fernando Magdaleno, soy director general de biodiversidad del MITECO y antes que nada agradeceros por supuesto la invitación para estar en esta sala donde hay tantas empresas, promotores e interesados en esta materia que es vital. La integración hoy en día es quizá la palabra clave en las políticas públicas, tanto sectoriales como ambientales. Estamos en un momento absolutamente crítico para conseguir esa integración entre conservación de la biodiversidad, restauración de los elementos territoriales que están degradados y por supuesto ese despliegue de renovables que es un objetivo político, un objetivo de país que tenemos que asegurar, que asumimos, que tenemos que contribuir a él y que buscamos, de luego, esa integración que permita dar un paso adelante firme en esa búsqueda de un equilibrio que es imprescindible para que haya pues, ese balance adecuado socioambiental en los temas que estamos comentando. Estamos como país en un momento maduro, hay una evolución evidente, un enriquecimiento en términos de cómo madura el sector y es muy evidente desde el punto de vista de las administraciones en cuanto a la información que suministráis en los estudios, en las evaluaciones ambientales. Hay una clara mejoría de lo que recibimos para evaluar, en nuestro caso, de algunas plantas concretas o parques en los cuales hay una serie, como sabéis, de umbrales que se superan y, por tanto, queda del lado de la Administración General del Estado su evaluación y, en nuestro caso, de biodiversidad, pues el análisis de la componente de las interacciones con la parte bio. Luego, para el director de Cataluña, verá comentar para la parte más autonómica, pero lo que estamos encontrando, y luego aparte de esa mejora progresiva, es aún unos retos importantes, retos que pasan por una sistematización de la información que aún no tenemos controlada. Hay una muy clara mejora de los PVAs, de la información que se obtiene de ellos, de lo que hacéis como promotores en el seguimiento, que estáis gastando mucho dinero y mucho esfuerzo técnico de mucha calidad, también con apoyo científico en esos seguimientos, pero tenemos un reto indiscutible que es armonizar la información, cosa que a nivel país es un despliegue a nivel país y, por tanto, es una asignatura pendiente como país saber articular la información que tenemos cada administración y cada promotor para que haya una fuente común de información que luego nos permita a todos beber de ella y no esté fragmentada en múltiples, ámbitos administrativos o incluso humanos que han ido atesorando una información que no puede ser meramente personal, sino que es una información de carácter país, como decía antes. Sobre todo sabiendo que es una cuestión dinámica. La distribución de las especies, los requerimientos que tienen ecológicos son cuestiones cambiantes. Estamos trabajando mucho con el CSIC ahora y con otras instituciones para conocer cuál es la estimación futura de los escenarios climáticos y cómo afecta esa distribución a la presencia de especies. Trabajamos con miles de taxones de flora y fauna en todo el país para conocer la previsión en diferentes horizontes temporales de lo que pueden ser esos cambios, con lo cual tenemos que asegurar también no solamente una visión panorámica actual sólida, sino en el futuro adelantarnos a la distribución y el requerimiento de especies que estaban afectadas por esas variaciones hidroclimáticas e incluso de la presión social que reciben por diferentes fuentes. Esa construcción social es necesaria, entender bien esa cuestión, luego podemos comentar, estamos trabajando para generar sistemas de información a nivel nacional que aglutinen todos los datos. Ya está construido desde hace unas pocas semanas un sistema de información a nivel nacional para que toda la información de la vigilancia ambiental que vais haciendo, de los trabajos, de los estudios de impacto ambiental, de todo, vaya nutriendo esa fuente de información y que sea una fuente de todos y para todos, con lo cual cualquier promotor o entidad pueda sumar a esa fuente de información y también beber de ella cuando tiene que desarrollar los proyectos que estéis desarrollando.
Por supuesto, además, cómo no decirlo, cualquier promoción de las que se hacen están inmersas en un procedimiento de evaluación ambiental, con lo cual hay un régimen garantista en términos administrativos y ambientales de esa tramitación, pero también hay que entender que las DIAs y los estudios llegan donde llegan y, por tanto, si desde el conocimiento territorial que mostráis y que es evidente por los vídeos que habéis señalado, tenéis un conocimiento a través de la vigilancia ambiental de posibles afecciones presentes o futuras, siempre es bueno que haya planes de contingencia preparados dentro de la vigilancia ambiental para asegurar que aquello que podamos ir más allá de la propia DIA tengáis, digamos, la manera de adelantaros a esas interacciones, afecciones y que socialmente ese reconocimiento del papel de la fotovoltaica y de esa integración sea lo más optimizado posible. Con lo cual, es un llamamiento quizás inicial a que la información se comparta, no se atomice, sino que esté bien integrada, que haya una manera de que todos accedamos a ella con garantías, por supuesto, de todo tipo, de transparencia y nunca de opacidad, y que nos adelantemos a los cambios que estamos por ver y que estamos ya viendo a nivel de distribución y requerimiento de especies y también de esa viva y cambiante relación entre el territorio, las energías y los valores ambientales que acoge. Como idea principal y si no, luego en las siguientes rondas ya entramos en más materia. Muchas gracias. Vale, sí, gracias. Continuamos por aquí. Bueno, pues ante todo, muchas gracias a UNEF y a toda la organización y también a la moderación por su labor. Yo soy Marc Vilaur, soy el director general de Políticas Ambientales de la Generalitat de Cataluña. Y la verdad es que en Cataluña tenemos un 34% de pérdida de biodiversidad en espacios agrarios en los últimos 28 años. Hemos hecho el Living Planetary Index adaptado a Cataluña. Tenemos un 28% de pérdida de biodiversidad a nivel global, pero especialmente lo que nos atañe hoy, que son las fotovoltaicas, son sobre todo espacios agrarios, espacios abiertos. Y en este espacio abierto hemos perdido un 34, casi 35% de esta biodiversidad. Y esta es una realidad impactante, es una realidad que nos urge actuar, que nos da como mensaje que estamos ante una crisis ambiental global. Y lo que hemos hecho como Gobierno es abordar la crisis desde una perspectiva de crisis. Cuando estamos en una situación de alta complejidad, como es la crisis ambiental, una situación de urgencia, porque no tenemos ya tiempo a nivel climático y a nivel de biodiversidad, hemos perdido un 74% de las poblaciones en los últimos 50 años. Bueno, supongo que los compañeros nos ilustrarán mejor después, pero estamos en una situación de pérdida muy acelerada y además estamos en una situación de falta de conocimiento. Y en este aspecto lo que no podemos es abordar la problemática desde una perspectiva formal, sino que lo que hemos abordado es la perspectiva de la post-normal science, la ciencia post-normal, lo que nos permite trabajar desde la adaptación, desde la colaboración con los actores, desde la generación del conocimiento al mismo tiempo que actuamos, porque no hay tiempo, entonces hay que actuar, generar conocimiento, trabajar en la generación de conocimiento y trabajar también en los pares, en los actores de la sociedad para que estos adopten el vector ambiental, porque no hay sectores buenos y malos, no hay sectores contra y pro biodiversidad, sino hay sectores que adoptan el vector biodiversidad y hay sectores que aún no lo han adoptado. Y en este sentido empezamos a hablar con los compañeros de UNEFCAT y la verdad es que encontramos una muy buena recepción. La verdad es que UNEFCAT se ha mostrado siempre muy receptivo, muy propositivo y en este sentido empezamos una colaboración que nos permitió trabajar en distintos campos y dar diversos resultados. Seguramente algunos de vosotros, si trabajáis en Cataluña, conocéis ya los manuales de fotovoltaica en tierra, que son un ejemplo de trabajo, que hemos trabajado de la mano de SeoverLife, de UNEFCAT y el mismo Gobierno, que nos permiten proponer, porque ante estas situaciones de crisis no debemos corregir, debemos proponer maneras de hacer, debemos facilitar cómo desplegar este sistema para que ayude a revertir esta pérdida de biodiversidad. Y es que está demostrado. Ante espacios agrícolas altamente intensivos, la posibilidad de disponer de espacios de oasis que puedan generar biodiversidad es altamente productivo a nivel de estas poblaciones que estamos perdiendo de biodiversidad. Pero también estamos ante una situación muy interesante porque la fotovoltaica uno puede considerar que es muy intensiva en el uso de terreno, pero en realidad el terreno realmente ocupado es muy poco. Hay mucho terreno verde. Y entonces la posibilidad de implementar acciones es muy amplia. Además, por vuestras características, supongo que porque sois mayoría ingenieros, pues os
os va bien que haya instrucciones, que haya capacidad de trabajar, pero notábamos que faltaban instrumentos para aplicar de forma acelerada esta cuestión. Entonces, trabajamos también en las medidas prácticas. La Energética de Cataluña, que supongo conocéis, que es la empresa pública catalana de energía, compró una planta fotovoltaica y hemos hecho una planta muestra, una planta que nos permite ayudar a que los promotores puedan conocer cómo implementar estos sistemas. Medidas prácticas, medidas factibles para que se acelere esta integración de biodiversidad y fotovoltaica. Pero también en el campo del conocimiento, de esta toma de datos, hemos avanzado. Fernando comentaba que a nivel estatal se ha generado la plataforma. Nosotros hemos generado el SynatCat hace aproximadamente unos 4 años y lo hemos dotado de un motor de inteligencia artificial. ¿Dónde vamos aquí? Vamos a que los promotores, cuando implementen una planta, solo con marcar el polígono os saldrá toda la información ambiental a tener en cuenta en dicha planta. Este es el objetivo, no hacer informes, sino ayudar a que se implemente con conocimiento, ayudar a que en la fase de planificación exista un conocimiento de base ya para poder hacerlo de forma organizada. Sabremos dónde, el plater, sabemos cómo, los manuales, sabemos en la fase de planificación, en la fase de explotación y también en la fase de construcción. En cada una de las fases debemos dar instrucciones trabajadas conjuntamente y organizadas para que se permita esta implementación de forma acelerada. Y es obvio que, como Gobierno, hemos trabajado también en las medidas legislativas. El último decreto ley de la Generalitat de Cataluña planteó la instalación de líneas eléctricas soterradas al lado de las carreteras. Esto es una transformación importantísima y un primer paso para reducir el impacto ambiental de uno de los aspectos más olvidados y que siempre nos generan más rompederos de cabeza a nivel de promotores y a nivel de administración, que son las líneas eléctricas. Vamos a trabajar y a seguir trabajando como Generalitat en una línea de colaboración, de participación, y agradecemos a UNEFCAT, a Eolicat y a Seoverlife y todas las organizaciones que participan de este sistema, este modelo de trabajo que entendemos que es la manera de integrar biodiversidad y fotovoltaica. Muchas gracias, Marc. Y por último tenemos a Manuel. Ya sí que sabía que eras tú, no fallaba. Por eliminación. Es tu turno. Muchas alusiones de los compañeros, así que cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a UNEF y a los organizadores del evento también por invitarme. Yo soy Manuel Morales, catedrático de la Universidad Autónoma y además coordinador de una cátedra de patrocinio, la cátedra Step Forward, que también ha organizado eventos parecidos a este y que probablemente conozcáis y cuyo objetivo es precisamente trabajar en la línea de todo lo que se ha comentado. El objetivo final, yo creo que tenemos todos en mente, es que el despliegue de la energía fotovoltaica sea compatible y, como se está comentando también, en la medida de lo posible, haciendo bien las cosas, pueda incluso fomentar localmente en aquellos sitios donde se hacen las cosas como deben hacerse y sobre la base del conocimiento científico mejor disponible, pues incluso promover o favorecer componentes de la biodiversidad. Yo, coordinador junto conmigo de esta cátedra Step Forward, a quien Marc conoce bastante bien, Gerard Bota, siempre dice que mientras que con la energía eólica es difícil encontrar win-wins en términos de biodiversidad, con la fotovoltaica, haciendo bien las cosas, es fácil y es cuestión de trabajar en ese sentido, ¿no? Yo creo que todos aquí en la mesa han tocado puntos clave, tanto, digamos, la estandarización, compartición, la estructuración de datos
utilizables, comparables y manejables por todos los implicados para diversos fines, incluida la investigación científica aplicada a esta compatibilización es clave, como ha dicho Fernando, y Marc ha tocado un punto crítico, que es la velocidad en la que la energía fotovoltaica se está desplegando, que ha traído como consecuencia que el conocimiento para ayudar en ese despliegue de forma compatible con la conservación no esté creciendo de la misma manera, o sea, no pueda seguir o no está siguiendo, por lo menos hasta ahora, el ritmo necesario. Y, por lo tanto, acelerar ese ritmo gracias a la existencia de sistemas de compartición, ¿no?, de información y de datos recogidos de acuerdo con protocolos estandarizados y que sean comparables, sin duda va a permitir escalar las conclusiones que a veces tenemos y que pues son muy válidas, pero les falta precisamente esa capacidad de generalización de lo local a lo general, a la escala del territorio, entendiendo el territorio como una escala superior a la del paisaje, no necesariamente tan amplia como la de una región, porque las regiones, por ejemplo, las comunidades autónomas son enormemente heterogéneas, pero sí que tiene unos ciertos elementos, ¿no?, comunes que hacen que sea importante trabajar a esa escala. Por ejemplo, desde un punto de vista de la ciencia, la aproximación postnormal, ¿no?, el poder implicar a los sectores sociales de ese territorio también en la toma de decisiones o en la compartición por parte suya de información que a veces no parece relevante, pero puede serlo. Esa escala es muy adecuada para el trabajo y para la generalización de los resultados que observamos en los estudios locales. Pasa también cuando se trabaja con la gestión agrícola para promover la conservación de la biodiversidad en sistemas agrícolas que están en una crisis evidente, como han dicho tanto Cristóbal como Marc, los declives. Y conocemos lo que pasa con las aves, no conocemos lo que ocurre con otros grupos taxonómicos, ¿no? En el caso de las aves son del orden que ha comentado Marc. Hay especies que según las regiones pueden llegar a ese 70-80% de declive con respecto a hace 10 o 15 años. Pero no sabemos, no tenemos el mismo tipo de información para insectos de distintos grupos funcionales, incluidos polinizadores y otros, por ejemplo, controladores de plagas agrícolas, otros insectos que cumplen funciones importantes en los ecosistemas, organismos del suelo, por supuesto, plantas arbenses o plantas silvestres que coexisten con los cultivos en las zonas y que podrían encontrar refugio también en plantas fotovoltaicas. Nos falta mucha información a este respecto y creemos que la implicación tanto de las administraciones públicas como del sector, como está ocurriendo en la cátedra que coordino, pero como se ha comentado aquí, hay otros buenos ejemplos. La implicación, como digo, es muy importante, ¿no?, en términos de recursos para poder aumentar el conocimiento. Sí que me gustaría el conocimiento y responder a estos retos. Me gustaría terminar mencionando dos aspectos importantes. Es importante distinguir, a la hora de generar conocimiento, distinguir entre auténticos efectos, causalidad, si queréis, de correlaciones, observaciones que se asocian correlacionalmente a ciertas actuaciones. Y para distinguir eso hay que basarse en diseños metodológicamente robustos, ¿no?, diseños que permitan comparar zonas de actuación, por ejemplo,
no ya en plantas, sino, por ejemplo, en los programas de medidas compensatorias de las plantas, ¿no? Zonas de actuación con zonas control o de acuerdo con diseños BACI, si puede ser posible, es decir, saber cuál es la situación previa a una actuación, ya sea de impacto o ya sea de compensación, y qué ocurre durante y después de la aplicación de la actuación, o como mínimo comparar, pues por ejemplo, mediante diseños pareados entre zonas, parcelas o lugares de actuación frente a lugares control. Esto hay que intentar interiorizarlo no solo en la investigación científica aplicada, que es clave, porque si no te van a decir los que revisan los trabajos científicos que usted no está pudiendo distinguir lo que es un efecto de una correlación y, por lo tanto, esto que nos muestra no es fiable, sino también hay que interiorizarlo en los trabajos técnicos, en los programas de seguimiento, y poderle decir tanto a la industria como a las administraciones que prescriben medidas, esta medida tiene efecto, esta medida tiene más o menos efecto, esta no, por ejemplo, porque eso también ayuda a optimizar los recursos. Ese es un mensaje. Y el otro mensaje en el que creo que es muy importante trabajar. Estas jornadas son un ejemplo. Las que organizamos en la cátedra Step Forward pueden ser, pero hay muchas, pueden serlo también, pero hay muchas otras formas, que es la transferencia de toda estos conocimientos científicos al nivel operativo. Existen ya, se han mencionado los manuales de la Generalitat. Yo he colaborado en la elaboración de manuales también con compañeros del ZFC en Cataluña para la gestión de barbechos ambientales. Y siempre utilizando, o sea, para la elaboración de estos manuales, bueno, pues toda la experiencia de investigadores que llevan años trabajando en eso, como por ejemplo manuales que hemos también ayudado a producir de construcción y colocación de cajas nidos en placas fotovoltaicas, ¿no? Porque una cosa, hay que saber transferir este conocimiento al sector, que el sector lo aplique adecuadamente y evitemos, quizá llevados por un entusiasmo de aplicación de medidas, evitemos pues crear, por ejemplo, trampas ecológicas, ¿no? Situaciones en las cuales las especies se ven atraídas a determinados lugares o medios que a largo plazo pueden tener resultados, o sea, pueden tener efectos negativos sobre su reproducción, por ejemplo, su crecimiento poblacional o la supervivencia, ¿no? Estos son cuestiones que se detectan con estudios a largo plazo y con estudios que son costosos. Entonces, por ejemplo, esto es una laguna de conocimiento que tenemos todavía que rellenar, y es precisamente la colaboración con los investigadores, tanto del CSIC como de las universidades, que puede esclarecerlo de la mejor manera. Y termino con esto. No tenemos un reto muy importante por delante. No podemos digamos, ralentizar la generación de este conocimiento y su transferencia de la manera más operativa posible al sector, y en eso estamos trabajando. Muchas gracias, Manuel. Vamos con el siguiente bloque, que ya es meternos de lleno en el tema. ¿Cómo podemos hacer para obtener esos resultados? ¿Qué parámetros debemos medir? Y sobre todo, ya se han dado algunas pinceladas, ya se ha avanzado. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué se está haciendo?
Vamos contigo, Cristóbal. Vale, muchas gracias. Bueno, se han señalado ya aquí cuestiones que son muy relevantes y que sirven enlazan muy bien con este tema. Como ha indicado Marc, en los ecosistemas agroesteparios en Cataluña hay un descenso de un 34% de la biodiversidad y esto se debe directamente a la dinámica de los sistemas agrarios. No es una cuestión fotovoltaica porque, para bien o para mal, Cataluña ha tenido un desarrollo fotovoltaico muy modesto. Entonces, esta es la situación de base de la que partimos. El cómo conseguir que cuando desarrollemos un proyecto no tengamos un impacto sobre la biodiversidad que sea crítico, que además está sometido a controles y, como ha dicho Fernando, es un proceso transparente, garantista, pasa por seleccionar el emplazamiento bien desde el principio y no tener que el objetivo sea desarrollar un proyecto, no el desarrollar el proyecto en este lugar. O sea, eso es crítico. Entonces, tenemos que tener eso en consideración. Y luego, al final, tampoco podemos perder de vista que probablemente para casi todos los grupos que podemos encontrar en los medios agrarios, las plantas fotovoltaicas no supongan un impacto muy notable, porque al final estamos recreando, si la planta se construye bien y se tiene cuidado del suelo, estamos recreando un pastizal, un barbecho, que luego pues, pasará a ser un pocillo, ¿no? Al final acaban siendo los ambientes que son francamente más escasos en la península ibérica. Es dificilísimo encontrar pastizales en zonas agrícolas, son muy escasos, pues tal vez terrenos que lleven abandonados 50, 60 años por algún motivo, pero eso es francamente difícil de encontrar y eso es hacia donde debemos dirigir la gestión de las plantas fotovoltaicas. Tenemos que volver a crear praderas en las plantas fotovoltaicas y eso implica la conservación del suelo, la gestión mediante una ganadería regenerativa de las plantas fotovoltaicas o, si decidimos que queremos favorecer a otras especies más ligadas a matorrales o a otro tipo de vegetación, pues dirigir hacia allá la gestión de las plantas fotovoltaicas. Y aquí sí quiero señalar esta cuestión, ¿no? O sea, al final sí hay un grupo que es claramente el que se va a ver más perjudicado, pero además es el que tiene más fans, que son las aves. O sea, claramente las aves son el grupo que puede salir más perjudicado en el desarrollo de una planta fotovoltaica. Habrá especies que vuelvan, habrá especies que no van a volver nunca o que van a volver de una manera residual o testimonial y sobre esas especies son las que luego tendremos que ejecutar y actuar con medidas concretas, medibles, replicables y que vayamos evaluando bueno, después vamos a hablar sobre los impactos residuales, pero para conseguir que al final lleguemos a alcanzar un balance neto de biodiversidad que sea positivo. Fernando, mencionabas antes que faltaban cosas por hacer, que tenemos retos. ¿Qué se puede hacer para hacer frente a esta situación? Y sobre todo, ¿qué se está haciendo ya? Hay mucha actividad, como decíamos antes, de muchas entidades públicas y privadas. Se ha reconocido en esta mesa los principales efectos de la actividad, que puede ser la ocupación del espacio, también la línea de evacuación, que es una cuestión también, como sabéis, muy preocupante y que es realmente también en buena medida parte de los trabajos que hacemos de seguimiento y evaluación ambiental, esas líneas de evacuación junto a la ocupación del espacio. Y también tenemos un reto, por supuesto, que es el reconocimiento de efectos acumulativos y sinérgicos, que no solamente tienen que ver con la planta, sino cómo casa, cómo convive esa planta con los efectos o con las afecciones ambientales de las actividades humanas que hay en el entorno de esa planta. Se ha comentado, pues en el caso de la agricultura, pues problemas que tenemos de fitosanitarios, de determinadas prácticas agrícolas, que además estamos perdiendo quizá un poco el momentum que teníamos en materia ambiental debido a las rebajas en las que estamos ahora mismo, digamos, discutiendo a nivel comunitario por razón de esa difícil también situación de supervivencia de algunas prácticas agrarias. En fin, hay una serie también de efectos sinérgicos y acumulativos que ir estudiando. Frente a esa realidad de cómo tenemos que mejorar el conocimiento, igualmente se ha descrito el principal problema de declive de grupos biológicos como son aves esteparias, como son aves agrarias comunes, que están en franco retroceso en buena parte de España, de polinizadores, incluyendo toda clase de mariposas, sírfidos y polillas y otras especies. Y ahí tenemos poco a poco quizá una ventaja y es un marco regulatorio legal más maduro. Tenemos algunas cosas que hemos comentado antes, por ejemplo,
ejemplo, en materia de suelos, hay una directiva europea que acaba de, como sabéis, de aprobarse, que va a obligar a un seguimiento con una malla, con una grilla, que permita que haya un conocimiento a nivel comunitario de la evolución de los suelos. Una red aún un poco pequeña de puntos de muestreo, pero que va a dar una indicación de la evolución en el tiempo y en el espacio de la calidad edáfica y de la diversidad edáfica que tenemos en esos suelos. Es importante que tengamos también esta capacidad para entender la evolución y luego ir aplicando herramientas, en este caso en el ámbito energético, que contribuyan a esa reversión de las tendencias de empeoramiento edáfico. La mejora del conocimiento se ha comentado antes, hay que seguir trabajando en esa cuestión, de la mano, por supuesto, también de protocolos. Se ha comentado los que hay en algunas comunidades. Tenemos a nivel nacional guías de apoyo a la implantación de fotovoltaica, guías de repercusiones ambientales de la instalación, con lo cual hay una serie de protocolos, pero que también queremos desde el sector que nos digáis qué se echa en falta, que sea un diálogo, no meramente una cuestión casi de un muro de la Administración que recibe, evalúa y devuelve, sino que tiene que ser algo mucho más dialogado. Y si encontramos como país algunas carencias a nivel de metodologías, de seguimiento, de protocolización de todo el procedimiento que permite la implantación de la energía fotovoltaica, es de luego una oportunidad que tenemos que exprimir y que haya ese diálogo y esa confianza que se vaya ganando entre todas las partes que son parte o que son componentes de ese panorama. Y luego también tenemos una cuestión que ahora mismo, desde luego, está en el centro un poco del huracán, como sabéis, y es la zonificación de la aceleración de renovables, las ZAR, que la Directiva Renovables requiere que los países miembros tengamos una cartografía de esas zonas de aceleración, y estamos trabajando, y en un breve plazo de tiempo tendremos preparada una zonificación, una sensibilidad cartografiada de todo el territorio que permita evaluar cuál es el ámbito territorial donde esas zonas donde no se requerirá evaluación ambiental de proyecto, sí estratégica, se pueda valorar, pero esa zonificación lo que va a tener es una componente que no tuvo algunos de los mapas anteriores de zonificación ambiental, que es la sensibilidad de las especies. Hasta la fecha hemos trabajado solamente a nivel nacional cartográfico con la presencia de espacios protegidos o de elementos territoriales estáticos, y ahora estamos introduciendo una componente que es mucho más compleja, que es la sensibilidad taxón a taxón que tienen las especies, cuando el seguimiento que hacemos de su incidencia, mortalidad accidental o no accidental, permite entender cuáles son las rutas, los patrones de comportamiento, todo lo que es ese funcionamiento metabólico que tiene el territorio en términos ambientales, y que esa cartografía en breve plazo podremos tener y que permita de esta manera tener claro qué zonas, digamos, son zonas absolutamente preparadas para una implantación de renovables, o qué zonas requieren un estudio caso por caso donde se pueda nutrir de la información que estamos comentando, que parta del conocimiento científico, ya caso a caso, lugar a lugar, que tiene que ser muchas veces evaluado con un nivel de detalle y de resolución que asegure que luego la incidencia y ese equilibrio sea el más adecuado. Con lo cual, creo que tenemos que trabajar más en protocolización, se ha dicho antes, de los procedimientos, y tenemos todavía un reto ahí de mejora de algunos procedimientos ambientales y también constructivos. Tenemos la parte de la zonificación, que invitamos, por supuesto, al sector igualmente a que nos puedan aportar y a que sea un sector, desde luego, muy dinámico, muy activo en esa construcción de lo que debe ser esas zonas de aceleración de renovables y las zonas en las que haya que hacer evaluaciones caso por caso, y luego seguir trabajando con otras derivadas que quizás sean más del siguiente bloque, que tienen que ver con la interdependencia o la posibilidad de integrar herramientas. Trabajamos, ya sabéis, hemos hablado de compensatorias en el territorio, hemos hablado de esta cuestión del seguimiento, de la compensación de hábitat, del tema de los créditos, que luego también, si hay tiempo, podré comentar que estamos iniciando como país un proceso de generación de una hoja de ruta de crédito de naturaleza para que se pueda también utilizar como herramienta adicional para financiar proyectos de restauración y conservación de la naturaleza que permitan igualmente que haya una seducción de la inversión privada en materia de conservación. En fin, son un montón de herramientas que tienen mucho interés aisladamente, pero si tienen interés es cuando juntamos todas y las conseguimos explicar bien a la sociedad y hacerlas atractivas para que sean compradas, entre comillas, por quien tenga que acceder a ese tipo de con lo cual es muy relevante esa maduración de las tecnologías, esa maduración de las herramientas, pero sobre todo la integración, que no sea un campo disgregado con un montón de elementos aislados, sino que haya una clara interpretación y comunicación de qué significa cada una de las herramientas y qué puede cada entidad pública o privada utilizar de ellas para contribuir a este complicado puchero que es la integración de conservación con despliegue renovable. Gracias, Fernando. Marc, desde la Generalitat.
qué se está haciendo y, sobre todo, como ya avanzaba Fernando, de cara al futuro, en realidad al corto plazo, ¿no? Que es necesario hacerlo ya. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el primer elemento de reflexión que hemos hecho en Cataluña es que a veces nos centramos mucho en el indicador, ¿no? Y aquí los compañeros científicos les gusta mucho trabajar en el indicador, pero en el fondo el problema es el ciclo, el proceso. Ahí es donde tenemos que atacar realmente. Porque al final, si nos centramos en el indicador, si encontramos ahí un águila, ponemos un pollo y el águila se come el pollo y el indicador está perfecto, pero no hemos hecho nada. No hemos hecho nada ahí. Entonces, nosotros hemos trabajado en el proceso. Nosotros hemos ido a buscar que los procesos que suceden dentro de la planta fomenten biodiversidad. ¿Y esto cómo se hace? Con la estructura. No es muy difícil, ¿eh? Ahí tenemos que mesurar mucho. No. Oye, materia orgánica en suelo, puntos de agua, diversidad de paisaje, fragmentación, que no haya compactación, que no haya un proceso de eliminación de esta realidad compleja. En el final, la biodiversidad es complejidad también. Entonces, este es el primer elemento que hemos tomado en cuenta. Vamos a trabajar analizando indicadores, pero focalizándonos en el objetivo que son los procesos. Y en esto nos ha llevado que al final, donde el criterio era, por ejemplo, que las cercas sean las mínimas posibles, ahora pasamos a que las cercas tengan la dimensión de la parcela o del recinto. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho más que estén dentro de la cerca que fuera de la cerca estos espacios cuando estamos fomentando un proceso favorable a la conservación de la biodiversidad. Esto es el cambio de paradigma que encontramos cuando hay sinergia. Y esto es lo que debemos buscar, ¿no? Además, ahí donde no puede ser, ahí donde, por ejemplo, en la fase de construcción hay unos impactos que no se pueden revertir, hemos aprobado el registro de fincas con iniciativas de conservación en 2023, donde desde este año 26 podemos, a través de créditos, hacer compensatorias en terrenos determinados, fomentando agroecología y fomentando la recuperación de espacios agrarios, no propiamente dentro de la planta fotovoltaica. Y otro elemento importantísimo, que es lo que creo que es garantía de éxito, la colaboración. Vosotros sois expertos en construir, en explotar la energía, pero ahí hay biodiversidad. Y la colaboración con entidades ambientales, con centros de investigación, con personas del territorio que tienen experteza en biodiversidad es clave. Porque, primero, que las entidades ambientales cobran poco, porque a ellos les gusta ir por la montaña a buscar bichos y viven bien así. Entonces, aprovechar, porque os van a generar un proceso integral, os van a impulsar un proyecto de planta que sea realmente a largo plazo. Y cuando dentro de 30 años miremos estos proyectos, estos lugares, porque ya no serán proyectos, serán lugares, en vez de tener 4 pollos y un águila, vais a tener oasis de biodiversidad. Y esto va a demostrar que el proyecto de generar energía y de conservar nuestro territorio no es incompatible, sino es simbiótico. Gracias, Mar, por muchas alusiones. Manuel, es tu turno de nuevo. Gracias. He apuntado algunos puntos que efectivamente son muy importantes, que se han mencionado. Bueno, pues por terminar por lo último que comentaba Marc y que enlaza con la primera intervención de Cristóbal, efectivamente, es decir, estas plantas fotovoltaicas se están construyendo fundamentalmente en terrenos agrarios que forman parte de unos paisajes de agricultura extensiva tradicional que están en franco retroceso, en franca, digamos, proceso de transformación a una agricultura intensiva y digamos que eso ha sido el principal motor del declive de muchos organismos en estos ambientes, empezando por las aves. Las aves, en el fondo, son el reflejo de lo que está pasando a otros niveles tróficos y en otros componentes del ecosistema. Por lo tanto, ¿en qué, digamos, podemos encontrar, podemos ir hacia esa simbiosis que comentaba Marc? Pues en una adecuada compensación
bueno, esto es otra cuestión importante, que la jerarquía de la mitigación hay que respetarla, hay que ser rigurosos y digamos que debemos compensar los impactos residuales. Es decir, no podemos pensar en solucionarlo todo de antemano a través de medidas compensatorias. Yo creo que esto es un mensaje que se ha repetido en muchos otros foros muchas veces y que creo que tenemos todos claro, pero no está mal recordarlo. Pero llegado esa necesidad o ese momento de compensar impactos residuales, las medidas tienen que ir encaminadas efectivamente a una recuperación de esos agroecosistemas con gestión extensiva que permitan, bueno, pues la restauración, en definitiva. O sea, al final no deja de ser un modo de restauración ecológica, ¿no? de unos ecosistemas creados por el hombre que tenían un importante valor ecológico y de biodiversidad y que a través de estos programas de medidas compensatorias bien ejecutados y distinguiendo bien, estableciendo bien qué es lo que funciona y qué es lo que no, como decía antes, pues se pueden impulsar, ¿no? Otro punto muy importante y que enlaza con lo que yo he comentado también de intentar trabajar al mismo tiempo a la escala local y a una escala espacial más amplia, como la que puede ser la del territorio, son los efectos sinérgicos. No solo los efectos sinérgicos, por ejemplo, con las líneas de evacuación, las líneas eléctricas de evacuación o de distribución, sino también entre las plantas fotovoltaicas que ya existen en un territorio y que se van, digamos, acumulando, ¿no? Y sabemos que hay una tendencia entre plantas, entre proyectos, bueno, pues a agregarse por unas cuestiones de optimización, ¿no? de los recursos y demás, ¿no? Entonces, esto hay que vigilarlo. Yo creo que el soterramiento de líneas eléctricas es muy importante y si se están dando pasos desde la Administración para que se haga así, digamos, de manera habitual, es un avance, porque sabemos que hay especies, entre ellas de aves esteparias particularmente amenazadas, como pueden ser la butarda o el sisón, que son particularmente sensibles a las colisiones con líneas eléctricas por su propia biología. Entonces, yo creo que eso es algo a lo que se debe tender si queremos conservar estas especies, ¿no? Luego, otra también enlazando con esta cuestión ya de la escala territorial, ¿no? La evitación, o sea, tener buenos estudios, digamos, de viabilidad que permitan a los promotores a decir, mira, ¿por qué voy a construir aquí pudiendo que es una buena zona en términos de biodiversidad, con buenas poblaciones de tales o cuales especies amenazadas, para luego meterme en una cuestión costosísima de corrección y compensación de impactos, pudiendo trabajar en otras zonas? Ha dicho esta mañana el señor Donoso que hay territorio suficiente y en el fondo estamos el territorio que se ocupa de momento pues con plantas fotovoltaicas es pequeño en comparación con lo que hay disponible, entonces muy pequeño. Entonces, bueno, pues tengámoslo presente. Es decir, es verdad que las plantas fotovoltaicas pueden ayudar a crear estos lugares de biodiversidad, como estamos comentando, pero los que ya existen deben mantenerse en la medida de lo posible. Es decir, porque esos son el reservorio de las poblaciones y de las comunidades, el verdadero reservorio, ¿no? que debemos mantener, ¿no? Y ahí, bueno, pues una planificación tanto de zonas
ya protegidas de la red Natura o bajo otras figuras, como de estas zonas sensibles que estaba comentando Fernando, yo creo que es clave y me parece muy buena iniciativa, desde luego. Los procesos que decía Marc. Efectivamente, hay que centrarse más en los procesos que en los indicadores individuales. Estoy totalmente de acuerdo. Hay procesos, digamos, que son sobre los que sabemos medir adecuadamente. Por ejemplo, cuestiones de evolución del suelo, hidrológicas, etcétera. Pero hay otros procesos que no son tan evidentes y que son los que tienen que ver con la dinámica poblacional de las especies. Entonces, el crecimiento de la población es un proceso y en ese crecimiento, que puede ser positivo o negativo, intervienen cuestiones como la supervivencia de los individuos, la reproducción, el reclutamiento de jóvenes en la población. Estos son los procesos clave que debemos mejorar en los programas, por ejemplo, de compensación. Es decir, no se trata solo de acumular observaciones o individuos de tal especie en tal sitio, sino que la supervivencia de esos individuos, su reproducción y el reclutamiento de sus juveniles se termine produciendo también en ese sitio, ¿no? Porque si no, podemos estar cayendo en las famosas trampas ecológicas que han sido muy estudiadas, ¿no? Entonces, a ese proceso hay que prestar atención y en eso es importante para prestarle atención, hacer buenos seguimientos. No es solo poner cajas nido, por ejemplo, sino qué pasa, eclosionan con la misma tasa de éxito las especies en las cajas nido de las plantas que en otros sitios. Tener situaciones control para comparar es fundamental y bueno, pues eso, estos seguimientos a largo plazo que incluyan estos parámetros demográficos precisamente para tener un control del proceso de crecimiento poblacional, de dinámicas poblacionales. Y en cuanto al proceso general de mitigación, ¿no? de evaluación y mitigación de impactos y en concreto de la compensación, no olvidemos, esto liga con lo que acabo de decir de los procesos, no olvidemos que al final el principio de la compensación implica que se debe restaurar lo que había. O sea, yo no sé si es así, Fernando, perdóname, en España, pero hace poco supe que en Francia se ha implantado, digamos, el principio de especularidad. Es decir, que como resultado de un programa de compensación tengamos una situación especular a la que teníamos antes, ¿no? del impacto. Entonces, bueno, yo no sé si esto desde un punto de vista operativo o no es fácil, pero sí que debería ser a lo que habría que tender en compensación de impactos, ¿no? Y de momento nada más. Fernando, si quieres tomar la palabra, bueno, os pido en este penúltimo sí. bloque brevedad, a ver si nos da tiempo al siguiente y a cerrar, que ya vamos agotando el tiempo. De lo que comentaba Manuel, sin duda cualquier proceso en el que se evalúa ambientalmente una actividad humana tiene que estar orientado a esa no net loss, ¿no? A esa neutralidad que se asienta en la jerarquía de mitigación y que permite que sea realmente como objetivo lo que tenemos que perseguir. Eso choca evidentemente con un conocimiento del requerimiento de las especies que todavía es muy incipiente. Hay muchos casos en los que conocemos más cuando le pasa algo que cómo conseguir que esté en una condición de neutralidad frente a una actividad humana, ¿no? Hay que tener en cuenta, como decía antes, que en muchos casos esa información que se obtiene de la vigilancia ambiental no va a ninguna parte.
lo cual siempre lo he dicho en todos los foros, es tristísimo que no acabe incorporándose a algún tipo de procedimiento o sistema que permita un aprendizaje colectivo que realmente enriquezca mucho más la aproximación que el siguiente que venga detrás haga de la evaluación o de la manera de promover una actividad, con lo cual siempre digo que es un fracaso si no conseguimos revertir como sociedad el que esos programas tan buenos en su alcance y en su contenido no permitan el aprendizaje cruzado de unos frente a otros, porque si no, por mucho que tú hagas las cosas muy bien, si tu vecino no sabe hacerlas y viceversa, pues como sociedad, a nivel colectivo, no evolucionas, no avanzas. Entonces, esa cuestión especular es a la que nos orientamos. Quizá Francia le ha puesto el término, muy a la francesa, que saben dar a veces el término más comunicación, pero es a lo que tenemos que estar orientados como sociedad y como colectivo que estamos hoy trabajando en esta materia. Otra cuestión, de luego, también importantísima es la de la comunicación. Se ha comentado también antes, pero tenemos que incrementar la capacidad para explicar a la sociedad, a ese 30% de individuos que desconfían de la tecnología, todo esto en un lenguaje que sea del ego, que no sea excesivamente abstracto ni complejo, y vencer determinadas noticias falsas, bulos, que también somos responsables o corresponsables de que se produzcan si no tenemos una vis comunicativa suficiente de todo lo que hacemos, con lo cual cualquier capacidad de información, comunicación y de mejora de la confianza colectiva en un momento de sociedad del miedo y de sociedad de la polarización es realmente una inversión que es muy importante y que no solamente es hacer las cosas bien, sino explicarlas bien y perder un poco esa estéril estela de la confrontación social y política a la que como país realmente nos conduce a un nivel de situación estéril que es realmente muy penosa. Con lo cual también invito y sugiero la posibilidad de mejorar la comunicación, de incrementar esa relación directa sector-administración para que consigamos conjuntamente, pues cada uno plantear legítimamente lo que tiene responsabilidad de hacer, sin que haya ningún tipo de falta de diferenciación de cada uno lo que tiene que hacer, pero con una capacidad mayor de integración y comunicación internos, ¿no? entre todos los agentes. Quizá como elementos un poco para mí finales que convendría tener en cuenta y que por eso siempre digo, insisto, si encontramos aspectos más oscuros o más opacos o menos bien construidos como país, es el momento de que nos digáis, de que os digamos y que consigamos mejorar aquello, porque está en nuestra mano hacerlo. Es posible hacer esas mejoras y se trata a veces de juntar voluntades. Así que creo que es para mí un poco la palabra del siguiente paso, ¿cuál es? Seguirnos juntando, acercarnos y que haya esa capacidad de diálogo y de mejora de la capacidad tecnológica y de evaluación ambiental también. Pues sintiéndolo mucho me dicen que nos hemos quedado sin tiempo, así que aprovechando esa frase, ese mensaje final de Fernando, os doy paso muy rápido. No miro para atrás, que si no me regañan. Os doy paso, Cristóbal, Marc y Manuel, una frase final para cerrar esta primera mesa de las jornadas. Bueno, pues empezaré yo. Creo que tenemos un futuro y una oportunidad muy buena para la biodiversidad y para poner el valor que desarrolla el trabajo del sector fotovoltaico. Y, claro, claramente pongo encima de la mesa, tenemos unos efectos sinérgicos, vamos a trabajar conjuntamente, no puede ser de otra manera ante esta crisis. Tenemos la solución. Buena parte de la solución, el 80% de la soberanía energética de Cataluña es el 0,5% de la soberanía alimentaria. Y, por lo tanto, debemos poner encima de la mesa esa capacidad de trabajar, no desde un punto de vista de sesgo sectorial. Vosotros no producís solo energía, podéis producir mucho más. De sum, ¿no? El impacto no solo se produce en origen, sino dónde se consume la energía y dónde se produce la materia prima de la energía. Vamos a trabajar para generar una sociedad más sostenible y vosotros sois un elemento clave para ello. Y incidiendo en eso, las energías renovables, en concreto la fotovoltaica, es necesaria. La necesitamos para paliar el cambio climático y lo que tenemos que hacer es desarrollarla y también en los aspectos que atañen a la biodiversidad, a los ecosistemas, sobre la mejor ciencia posible que debemos generar de una manera, digamos, acoplada al ritmo de desarrollo de la energía fotovoltaica, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho aquí.
Bueno, pues cierro yo con una frase también. Nada, muchas gracias a los 4 por estar aquí. Un placer haber compartido esta mesa con vosotros. Gracias a UNEF de nuevo y buenas jornadas.